Bueno, siendo las 20:07, vamos a ir comenzando para no demorar más la charla. Les damos la bienvenida y les pedimos que por favor mantengan apagados sus micrófonos para no interferir con el desenvolvimiento de la charla. Les recuerdo que al finalizar el encuentro habrá un espacio para preguntas. El Instituto Superior de Formación Docente Polo Educativo INPA, la Asociación de Psicólogos Sociales de la República Argentina y el profesorado de la Universidad Nacional de Quilmes, a los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, para recordar su obra y rendir homenaje a un educador que marca una profunda influencia en la educación popular de nuestro país, han organizado un ciclo de 4 conversatorios a desarrollarse cada 15 días. Hoy vamos a compartir el segundo de ellos. Quiero contarles que como docente del Polo Educativo INPA y como vicepresidenta de ASPRA, Asociación de Psicólogos Sociales de la República Argentina, tengo el enorme placer de estar presentando este importante conversatorio, donde nos acompañarán expositores de lujo. Nuestra asociación ya cumplió 34 años y desde su creación nuclea tanto a profesionales como a los estudiantes de la carrera de Psicología Social. Desde ASPRA, permanentemente organizamos actividades para el reconocimiento y crecimiento de nuestra disciplina. Dicho esto, paso a presentar a los invitados de esta noche. Hoy contamos con la presencia de Ana Pampliega de Quiroga, cuya presentación se denomina Freire y Pichón Rivière. Ella es psicóloga social, directora de la primera escuela de psicología social fundada por Enrique Pichón Rivière. Además, es docente, integrante y asesora del Consejo Académico de la Maestría en Psicología Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Docente e integrante del Comité Científico de la Maestría en Salud Mental en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Docente invitada de la Pontificia Universidad de San Pablo, en la Universidad Estadual de San Pablo y en la Universidad de San Salvador de Bahía. También en la Universidad Autónoma de México, Universidad del Comahue y Universidad de Córdoba, Cátedra de Psicología Social. Además, es autora de varios textos, Enfoques y Perspectivas en Psicología Social, Crisis, Proceso Social, Sujeto y Grupo y Psicología Cotidiana, junto a Enrique Pichón Rivière. Luego pondrá Joaquín Pichón Rivière para contar sobre Pichón íntimo. Joaquín Pichón Rivière es hijo de Enrique Pichón Rivière y de Arminda Verasturi. Se destacó en su carrera profesional por combinar técnicas de distintas disciplinas, como la teoría y los dispositivos grupales de la psicología social y su aplicación a la investigación cualitativa. Sumó a este conocimiento la etnografía y las técnicas de ensueño dirigido y psicodrama. Participó como invitado de honor en congresos internacionales de psicología social, relacionados con las diferentes problemáticas de las organizaciones, en la vida cotidiana de los sujetos y su atravesamiento sociocultural, profundizando el abordaje vincular en la dinámica del trabajo. Pionero en el uso de la investigación etnográfica y su articulación con la psicología social, realizó trabajos en Nigeria, Sudáfrica, Mozambique, Líbano, Israel y en Centro y Sudamérica. Fue en 3 oportunidades presidente de ASPRA, la Asociación de Psicólogos Sociales de la República Argentina, y es el actual presidente del Tribunal de Ética y Disciplina. Publicó el primer diccionario de psicología social que incluye los principales conceptos de toda la obra de Enrique Pichón Rivière.
el documento gráfico y biográfico Enrique y Arminda y participó como autor en numerosas publicaciones colectivas. En junio de este año fundó la Universidad Popular Enrique Pichón Rivière, de la cual es su presidente, un proyecto que nació con el objetivo de recuperar desde ese dispositivo la ética y los valores sociales de la psicología social pichoniana, a la vez que optimizar la formación de otras profesiones y oficios, articulando su actividad en diferentes ámbitos con la psicología social, teoría y praxis concebida por Enrique Pichón Rivière. Y finalmente hablará Fernando Fabris sobre Pichón Rivière como autor latinoamericano. Él es licenciado y doctor en psicología, psicólogo social, psicoterapeuta, docente, investigador y escritor. Se formó con Ana Quiroga, Fidel Mozio, Abelardo Gilabert y Hernán Kesselman. Trabajó durante 10 años en el Hospital Psiquiátrico de Melchor Romero, donde desarrolló prácticas clínicas y fundó los talleres creativos artísticos. Es cofundador de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, profesor de Teoría de la Conducta y Ética en Psicología Social en la primera escuela privada de Psicología Social. Publicó varios libros, entre los que se encuentran Romper Barreras, Poesías y Testimonios desde un hospital psiquiátrico, Conversaciones con Fidel Mozio sobre creatividad, Psicología clínica pichoniana, Pichón Rivière, un viajero de 1000 mundos, Génesis e irrupción de un pensamiento nuevo, Pichón Rivière y la construcción de lo social, Pichón Rivière como autor latinoamericano, subjetividad colectiva y realidad social, una metodología de análisis y psicología social, teoría y praxis. Además, es profesor invitado en distintas escuelas y universidades. También es director del Instituto Argentino de Investigaciones Clínicas y Sociales. Dicho esto, los dejo con los disertantes. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Ana, por favor. ¿Cómo no? Bueno, ¿se oye? ¿Se oye? Perfectamente. Ah, bueno, gracias. Primero, un gran gusto por esta invitación. Compartir con ustedes, la gente de la Universidad Popular, con la que conozco de haber ido algunas veces, en este panel con personas que me son históricamente muy cercanas, tanto Joaquín como Fernando. Así que, bueno, veremos cómo este encuentro ayuda de mi parte a honrar la figura de estos dos grandes pensadores latinoamericanos que fueron Paulo Freire y Enrique Pichón Rivière. Cuando yo me dediqué a partir de una serie de hechos a tratar de ver cuáles eran las relaciones entre un pensamiento y otro, entre dos autores que no llegaron a interactuar personalmente, es decir, que no. Pero justamente una de las cosas que puedo contar es cómo llegó el pensamiento de Freire, cómo se encuentra el pensamiento de Freire con la psicología social pichoniana y en ese momento particularmente la escuela. No existía otra, estoy hablando de los años 72, 73. Entonces, luego hubo ya varios años más tarde, empezó un intercambio personal, un contacto personal, porque con Freire lo conocí
en San Pablo en el 85, y allí también había una cantidad de discípulos de Freire que a la vez estaban formados en el pensamiento de Pillon y que planteaban la convergencia de ambas concepciones, ¿no? Y bueno, entre esas jornadas compartidas para muchos de nosotros es inolvidable la avenida de Freire. Freire vino montones de veces a la Argentina, pero una vez vino invitado por la escuela en 1993 para hacer una serie de seminarios, algunos que compartimos, pero básicamente para presentar uno de sus textos que acababa de salir, que era Pedagogía de la Esperanza. Vamos a pensar esto de cómo llegó el pensamiento de Freire a la escuela. Pensemos en un contexto que algunos lo van a poder recordar y otros a lo mejor lo tienen de conocido como hechos históricos, hechos del pasado, pero si hablamos, ubiquémonos en un contexto que es la década de los 60, sobre todo la del 70, en el mundo crecían, se multiplicaban movimientos de liberación, de lucha social y una búsqueda de igualdad de derechos. Tanto Freire como Pillon participaban desde sus lugares activamente, de sus lugares específicos y con modalidades específicas de ese movimiento, de esa corriente de pensamiento, ¿no? Si nosotros nos ponemos a leer tanto Pillon como Freire, vamos a encontrar que en el lenguaje de Freire y en el de Pillon-Rivière, en ese momento hay muchas referencias significativas a la temática de la liberación, de los procesos de liberación, particularmente al tema de la conciencia crítica. Y respecto de esa conciencia de sí mismo y de los demás en que consiste la conciencia crítica, esta era para Freire un punto necesario en la constitución de un nuevo sujeto, en la liberación del sujeto oprimido, que es lo que él investiga en el seno de la relación de conocimiento, de aprendizaje, la contradicción entre opresor-oprimido. Es decir, que para la desalienación del sujeto, para que pueda tener su propia visión del mundo, bueno, esto está profundamente ligado a su propia visión del mundo en el sentido de salir de ese encierro que a través de la pedagogía bancaria, a través de la depositación, se transmite podemos decir, una ideología dominante, una visión del mundo que en realidad no da cuenta de las características más reales de lo sociohistórico y de la propia experiencia. Para Pillon, la conciencia crítica está definida como el conocimiento de las propias necesidades, de las necesidades del grupo al que se pertenece y de las necesidades del pueblo en el que uno desarrolla su existencia, su vida. Y además, no solo el conocimiento, sino la organización para satisfacer esas necesidades. Entonces, la idea de conciencia crítica en Pillon remite a la idea de sujeto situado, y recordemos la importancia que tiene esta idea ligada al hombre en situación que plantea Pillon, y la concepción
de salud mental. Y esto se articula con otra frase de Pichon, en relación a la liberación, que está en el mismo texto, que es del año 73, que se llama Instituciones en Salud Mental, y dice, en un proceso de liberación, la lucha por la salud no se limita a la lucha contra la enfermedad, sino contra las relaciones que la generan, y causas que la generan y que la perpetúan, ¿no? a la enfermedad. Entonces diríamos, el pensamiento de ambos, de Pichon y de Freire, se sustentan y coinciden, recorrido por una concepción dialéctica, y cada uno lo va desarrollando según ciertas áreas específicas, pero no solo en esas áreas, ¿no? Pichon, por ejemplo, no era solo un médico psiquiatra con formación e introductor del psicoanálisis, y que después pensó la psicología social. Era un maestro, era un investigador, un indagador de la sociedad y de la cultura, del arte, de la creación. Y Freire no era solo un educador, un pedagogo, sino que su obra trasciende claramente el grado de conocimiento filosófico, el grado del conocimiento de lo social y de lo psicológico que él tenía. Entonces, hay entre ambos una coincidencia que es esencial y que da cuenta del porqué de ese acercamiento en distintos momentos y en distintos lugares, en Argentina, en el 70, 73, y en San Pablo, tal como lo conocí yo en otro momento, la década de los 80, ¿por qué había tantas personas que sostenían la convergencia de esos dos pensamientos? Porque hay una concepción esencial, que es una concepción de sujeto como ser social e históricamente determinado, y a la vez en una relación con el orden histórico-social que no es solo de condicionamiento, porque si bien Freire marca cómo son los procesos de opresión, cómo se modela, se formatea, diríamos ahora, un modo de pensar la realidad, y también así lo plantea Pichon, ambos hablan del carácter activo del sujeto, ¿no? Su potencialidad como actor, como protagonista de la historia, ligan ese carácter activo a la importancia central de la práctica, ¿no? Es decir, el eje de la práctica y del hacer en el pensamiento de ambos es muy significativo, muy visible, porque lo ponen en el corazón del conocimiento y de la transformación. Entonces, hay otra cuestión en relación a ambos autores, que vamos a encontrar en ellos un posicionamiento epistemológico que resulta fundamental en la tarea de ambos, ¿no? Me refiero a la posibilidad del conocimiento y a la objetividad del conocimiento. Es decir, en otras palabras, que es posible conocer la realidad en un proceso que siempre va a ser inacabado, porque la realidad es compleja y está en movimiento, es movimiento, ¿no? Sin embargo, es factible para el ser humano, y es necesario conocer esa realidad. Es ese conocimiento el que permite transformarla, y entonces
a partir de esa posibilidad, ese ser de necesidades, ese sujeto activo es un sujeto no solo de acción y de necesidades, sino es un sujeto de conocimiento. En un contexto, me importó traer este tema de la objetividad, porque en un contexto de debate sobre lo objetivo y lo subjetivo en el conocer, muchas veces esta relación objetivo-subjetivo se plantea como dilema. Entiendo, leyendo a Pichon y a Freire, y habiendo tenido el privilegio de interactuar con ambos, que ellos resaltan, ¿no? La existencia y el acceso a una realidad objetiva que nos trasciende, que es independientemente de lo que nosotros pensemos, es decir, que tiene una existencia, nosotros no somos creadores de la realidad. A la vez destacan el valor de lo subjetivo, es decir, que el reconocer la objetividad de lo real y la posibilidad de conocerlo, a la vez están marcando el valor de lo subjetivo en términos de una experiencia que puede ser procesada, pensada, de un sujeto que está inmerso en lo cotidiano y que esa es su riqueza, se apropia de ese universo de relaciones y de hechos que es lo cotidiano, lo interpreta, le da sentido, y este es el sujeto activo protagonista de la historia. Y allí está otro rasgo compartido que es la direccionalidad del conocimiento, ¿no? Es decir, la direccionalidad del aprender, esa jerarquización de la práctica, porque está ligado a esta idea de direccionalidad. Es decir, esa práctica surge de necesidades, se elabora conceptualmente y se opera en función de las necesidades. Es decir, hay un porqué y un para qué. Ahora, hay muchas otras coincidencias, pero yo me voy a concentrar para irle dando la vuelta a esto. Lo más visible en ambos, y creo que a los que acercó a investigar esta cuestión o a sentirse reconocidos en ambos autores, es el modo de entender la relación de aprendizaje, ¿no? Freire y Pichon plantean como una relación dialéctica el aprender, como una unidad de contrarios. Para Freire se trata, como decía, de resolver la contradicción opresor-oprimido, ir rescatando la centralidad del sujeto en ambos casos, la búsqueda, la pregunta, ¿no? Y Pichon señala explícitamente que existe una unidad del enseñar y el aprender. A Pichon le encantaba inventar neologismos. No sé si era por la articulación del francés, el guaraní y el castellano, pero cada tanto aparecían, por ejemplo, la palabra copensor, que uno dice de dónde sacó. Bueno, entonces habla de enseñaje, acá es obviamente una fusión. Dice, es un proceso, ¿no? Este enseñaje, este aprender, es un proceso unitario en el que los roles de quien enseña y de quien aprende son alternantes y complementarios, ¿no? Es decir, que el aprendizaje, el conocimiento, así como la salud mental, son una construcción colectiva. Y de hecho se ha dado que muchos han comparado a uno y a otro, y a lo mejor sin conocer a los dos ni relacionar sus pensamientos, se los ha considerado a cada uno como un maestro socrático, tomando la tradición, ¿no?, del Sócrates en la mayéutica, en ese modelo de diálogo entre el maestro
y el alumno, entre el que enseña y el que aprende, donde lo importante no es tanto transmitir contenidos, aunque eso existe también, si bien lo hay. Freire dice, no es que no tengamos nada a proponer, sino que no tenemos nada a imponer, ¿no? Pero sobre todo lo fundamental en ese proceso de aprendizaje, de diálogo, es la búsqueda del interrogar e interrogarse compartidamente. Pichon plantea como cuestión formativa el aprender a aprender, ¿no? O el aprender a pensar. Ambos han sido comprometidos críticos de su tiempo y plantearon una propuesta, cada uno planteó una propuesta que converge y que es muy significativa y que yo siempre veo que tiene una profunda resonancia en las personas que lo conocen, que conocen esta propuesta, que es la de sostener y sostenerse en la esperanza. Freire nos habla de una esperanza activa y dice, no es un mero esperar, no es una esperanza vana, ¿no? Sino surge de la convicción de que es mucho lo que está en nuestras manos, en nuestro protagonismo, y la esperanza se sustenta en la resistencia que se da, estemos siempre en el contexto de la opresión, ¿no? Que se da objetivamente, que la resistencia existe y que hay momentos, yo creo que este es uno, afortunadamente dentro de todo este tremendo contexto de pandemia, también hay un contexto latinoamericano en el que hay movimiento de resistencia, aunque haya algunas tendencias también de lo contrario, de derechización. Y Pichon, cuya búsqueda, según decía, era saber del ser humano, y decía, y saber de la tristeza, porque pensaba que el núcleo del padecimiento humano estaba ligado a la tristeza, a la melancolía. En ese punto de llegada de su enfrentar la tristeza, nos advierte del riesgo de entregarse a la tristeza, al escepticismo, a la resignación. Y el sujeto pichoniano es un sujeto de esperanza, es un sujeto de proyecto. Ese sujeto de esperanza no es el sujeto de una esperanza anárquica o ilusa, sino una esperanza que se planifica, que nos permite trascender, y eso da sentido a la vida. Creo que este momento es particularmente importante rescatar ese legado de ambos, no solo este modo abierto y libre de entender el aprendizaje y el conocimiento, sino esta condición nuestra de seres de esperanza. Ya está. Muchísimas gracias, Ana. Hermosa tu exposición. Bueno, ahora esperamos al Pichon íntimo. Sí, te damos la palabra, Joaquín. Sí, estaba en la intimidad, estaba buscando mi micrófono, que es un aparato, sí, es como el ECRO, digamos, es un aparato. Permite leer y escuchar. Sí, Ana, bueno, sí, gracias. Les tengo que confesar, primero, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta que estén ahí, porque son presenciales, pero están todos ahí compartiendo, algunos acompañados, otros solos. Terminará el conversatorio y seremos por ahí tema de charla acompañada con
una buena reunión. Así que estas contribuciones, aunque sean, pierda la calidad de la cercanía, es un aporte importante a la discusión de poder llegar a más gente. Bueno, yo soy bastante ingenuo en muchas cosas, ingenuo, ¿no? Despistado. Cuando María del Carmen Barcia me llamó por el tema de este conversatorio, yo no entendí que era dentro de este contexto Freire Pichón, sino que era un conversatorio que compartía con Ana y con Fernando Fabres. Entonces me dice, pues, ¿cómo lo llamarías? Y lo sé, Pichón íntimo. Yo, pues, en general, aunque yo no voy a hablar de ese pichón íntimo que la gente piensa, me pareció que era atractivo. Bueno, con el correr de días, hace poco, me di cuenta que no, que este pichón íntimo forma parte de una parte de esta unión, diría, de homenaje y reflexión sobre dos personas que han aportado muchísimo, ¿no? En lo personal, me refiero en el cuerpo, cuando digo lo personal, y obviamente en lo intelectual, bueno, acá, bueno, yo lo viví en una etapa de mi vida. Ana lo vivió muy intensamente también en esa etapa más de la escuela, muy políticamente todo muy movido. Así que voy a empezar con esto de, bueno, algo de la intimidad. Y como quisiera hacer como un paralelismo entre Freire y Pichón, o Pichón y Freire. Freire y Pichón corresponde al orden alfabético, así que vamos a poner. Bueno, por ejemplo, cuando ahora en junio fundamos con Marcos Santillán, la Universidad Popular Enrique Pichón Rivière, la gente nos dijo, ¿pero qué va a ser una universidad de psicología social? No, todo lo contrario, no. Es una donde queremos que la psicología social se articule justamente con otras disciplinas. Y el primer área de trabajo que estamos buscando es con educación. Y de ahí surge la articulación con Freire. Es decir, mucho antes de este conversatorio, es decir, que no es un complemento, es simplemente como complemento en términos de contribuciones. Entonces, es muy importante conocerlas, a mi entender, las diferencias, ¿no? Tomemos un Pichón, nace en Suiza, pero no es suizo porque Suiza no reconoce a los nacidos sino que solamente la línea de sangre. De Suiza va a Lyon, de donde es la familia, una familia de buena posición y vinculada a los telares, y a la edad de, no sé, recuerdo, Fabris me corrige siempre, pero más o menos 4 o 5 años, la familia decide venir a la Argentina, a Chaco específicamente, a plantar algodón, donde el padre de Pichón había estado estudiando los telares en Inglaterra, en Manchester, y a ellos quería venderles el algodón. Llegan a Argentina, cruzan obviamente ese mar enorme, se meten después, visitan Buenos Aires pocos días, se meten por ese enorme río Paraná, que ha sorprendido desde la conquista en adelante a mucha gente hasta llegar al Chaco. Y ahí, por su propiedad, empieza, tenía 4 hermanos que en realidad eran hermanastros o segundos hermanos, o como se quiera llamar, con un poquito mayor de distancia. De ahí, en realidad, no hay escuela primaria todavía, no hay, para la edad de él, tampoco hay jardín de infantes. Entonces, permanece más tiempo con su padre, con la población indígena, con la población local, que ya no solamente el indígena, con los guaraníes. Habla francés, no habla castellano todavía. Entonces aprende francés guaraní y después vendrá el castellano. Bueno, esa es toda esa historia particular de la articulación de Pichón con esa cultura, y donde empieza a sumar culturas, ¿no? Pensemos, la familia de él no pierde las costumbres europeas, ¿no? Hay una hermosa familia así del grupo familiar que están todos con su traje, sus zapatos, esos que guardaban para las fotos, independientemente de que, bueno, obviamente el padre Pichón se veía vestido de campesino e iba a trabajar
a la par de todos los demás, el algodón. Bueno, 1000 historias sobre este tema, pero otro elemento muy importante en este proceso, que yo creo lo marca Pichón, es que cuando llegan a Goya, o sea, su padre siempre ha trabajado desde que está en la Argentina, en la tierra, porque ya en Goya trabaja plantando verduras y vendiendo, de cual sale Enrique con él. Y en Goya tiene la oportunidad, por las comunidades, o lo que hoy se llama fuerzas vivas, la comunidad de Goya crea la escuela secundaria, una escuela ayudada por Sarmiento, que les da contacto con las maestras norteamericanas, y genera una escuela de muy buen nivel secundario, que hace y da la característica que ellos no tengan que venir a Buenos Aires a hacer el secundario con el desarraigo que eso es. Quiere decir que, por otro lado, Pichón empieza a encontrar también en el colegio secundario compañeros más pequeños y, digamos, de una población muy mixta, ¿no? Una muy buena escuela. Los hermanos de Pichón todos se recibieron con título universitario, Juan sociólogo, Luis contador, Pedro creo que también contador o abogado, y bueno, papá médico. Bueno, esta es una parte. Entonces, este Pichón, que después llega a Buenos Aires finalmente a estudiar medicina, empiezo yo a quiero marcar una cosa. Cuando hablamos de Pichón, estamos hablando de una persona que para vivir en Buenos Aires escribe, hace crítica literaria, se reúne con los intelectuales mientras hace su carrera de medicina. En esa carrera de medicina se recibe de médico, es un buen médico, se ha comentado que inclusive era una persona con mucha capacidad diagnóstica, eso que tenían los médicos clínicos de antes, ¿no? Que el olor, la posición, la casa, se lo reconoce como eso. Después se forma como en psiquiatría y después, más adelante, será psicoanalista. Y en este proceso que marca inclusive los libros, esto digamos, va de la medicina hasta la psicología social, pero en ese andar, esas mochilas no se van cambiando, se van enriqueciendo. Es decir, que cuando llega y prácticamente un poco pega ese portazo que tiene toda una historia dramática, familiar, de lo que sería el consultorio para salir a la calle, es decir, esa mirada más social, él tiene esa formación y desde esa formación va a empezar sus procesos. Fabris marca muy bien, creo que en uno de sus libros, esta vocación que tenía Pichón por formar dispositivos de aprendizaje, ¿no? Pensemos en principio, bueno, alguna creación había hecho en Goya con el club de fútbol, participación en un partido político. Después, acá, bueno, funda la APA en 1942, la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la cual después, por el 50, es 3 veces presidente. Después crea la Escuela de Psiquiatría Dinámica, la de Escuela de Psiquiatría Social, y después, bueno, finalmente vendrá el Instituto de Estudios Sociales, el IADES, y finalmente, bueno, sí, la Escuela de Psicología Social, digamos, un poco la que ha podido, digamos, construirse y constituirse junto con realmente la fuertísima colaboración de Ana. Acá han hecho un equipo poderoso, digamos, ¿no? Y entonces yo creo que eso es, bueno, ese es un Pichón que va a estar atravesado, inclusive yo hice un análisis, por acá creo que no lo hice muy prolijo, pero como si fueran 12. Bueno, tenemos Freire, por un lado, cuáles fueron los pensadores un poco que influenciaron a Freire, y tenemos a Dewey, a Fanon, a Maritain, que es un filósofo católico francés muy importante, a Fromm, en un momento en el cual Erich Fromm está en una situación, digamos, si bien su formación católica, pero muy centrada hacia una posición más revolucionaria, y obviamente Sartre, Mao y Marx figuran dentro de estas influencias. Ahora miremos un poco a Pichón,
en su ya formación de conceptos importantes de la psicología social, digamos, tomamos el ECRO, por ejemplo, y tenemos Mead, Lewin, Merton, Mills, Sartre, Alport, en el cual prácticamente el único autor que comparten es Sartre, junto con Freire. Entonces, bueno, me parece un dato importante porque esto habla también para mí de un elemento de complementariedad, porque obviamente hubiera sido más fácil si se hubieran conocido y trabajado juntos que nosotros llegar a través de un análisis más racional, entendiendo y atando puntas, ¿no? Pero digamos que yo veo la formación de Freire y la veo una formación, no sé si llamarla más humanista, como religiosa en términos de trascendencia, después puede tomarse la liberación. No lo veo a Pichon ubicado en ese lugar. También siento y que hay un elemento importante, y por eso nosotros en la universidad lo incorporamos, es que la sensación que me da a mí con Freire, que me emociona, realmente es conmovedor, la verdad es, pongámoslo más allá de que sufrió persecuciones, etcétera, y que vivió en el exilio, hay libros conmovedores, o sea que uno siente que le corre un poco por la espina. No sé si ese mismo tipo de sentimiento me produce la obra de Pichon. Me produce como wow, o como qué descubrimiento, más que esa que me erice la piel, ¿no? Entonces, yo veo en Pichon una preocupación enorme, pero marcada en todos sus desarrollos, por el hombre en situación, ese hombre atravesado por su mundo interno, que se ha ido construyendo de una determinada manera. Pensemos el complejo mundo interno que formó Pichon a partir de esta historia que les dije, ¿no? De Suiza hasta, llamémoslo finalmente, a Buenos Aires, ¿no? Falleciendo un poco en pleno proceso militar, ¿no? En el 77. Pero los grupos, la persona, etcétera, hay un centramiento en la persona. No sentí lo mismo leyendo a Freire. En Freire lo que siento es una preocupación profunda por las instituciones, por las presiones extra educación que recibe el alumno, pero no siento que ese alumno, esa persona, tenga como la configuración que le da Pichon a una persona negra, ¿no? Como, digamos, una persona cuestionador más, llamémoslo, como militante, vamos a ponerlo así, como militante en el buen sentido de una educación más libre, digamos, donde no bajen esa línea autoritaria en todo sentido, autoritaria que no se cambie, etc. Sus autores, sobre todo en el caso de Dewey, me parece es un autor superlativo. Realmente es norteamericano, es psiquiatra, ha sido psiquiatra, pero bueno, vieron la influencia de lo que es psicoanálisis en Freire o psicología y lo que es en Pichon. Pichon lo tiene previo a la psicología social, a esa formación, y lo que incorpora en la psicología social son pensadores del mundo de esas articulaciones que pueden ser con los contextos, el hombre en situación, instituciones, y el abordaje que hace Pichon a las instituciones a través del Instituto Argentino de Estudio Social, es el hombre en esa institución, más que en institución. Él no hace una crítica de la institución. Él trabaja con la salud mental, no la salud mental, esa agresión en todo caso hacia la salud que puede tener por ahí una persona en una fábrica, en una forma de trabajo. Para mí eso es una diferencia muy articulable, porque yo creo que finalmente convergemos a una educación que es un símbolo abstracto. De hablar de educación, cuando yo digo que un psicólogo social no lo puede tocar, en realidad no puede operar.
Entonces, cuando yo voy al tema de educación, a veces les digo con quién estoy, mira, si me podés dar la dirección, me la podés describir, etcétera, yo puedo operar. Ahora, si me hablas de la universal educación, puedo opinar, pero no puedo intervenir. Y opino justamente escribiendo. Curiosamente, hay 2 libros de Freire que para mí son o poco conocidos o poco divulgados, y por alguna gente que conozco, llamados obras menores. Os voy a mostrar, que eso lo tengo acá. Uno se llama Cartas a quien pretende aprender, enseñar. O sea, es la carta al maestro y ella se vuelve la persona. Es a ese maestro que quiere enseñar de una manera distinta en el sistema. Y el otro se llama La voz del maestro. O sea, es esa responsabilidad del maestro. Y ya no es el maestro como rol abstracto, es ese maestro frente. De la misma manera que en Pichón vamos a encontrar las responsabilidades del coordinador del grupo, en la supervisión, etcétera. Esa persona que trabaja con gente, con, digamos, gente sufriente, con proyectos, con deseos de aprender. Entonces, vuelvo a decir, me parece, para mí fue importante poder como separar estos 2 elementos para poder tomarlos e integrarlos, ¿no? Yo diría que la formación y el trabajo de Pichón es, evidentemente, está en los pequeños grupos. Mismo Martín Baró, digamos, yo estuve en la universidad allá en El Salvador, y no es él no creía en los pequeños grupos, él creía en los grandes grupos. Y yo creo que no son excluyentes. Uno puede llegar justamente a definir que son diferentes, complementarios, pero no es uno o el otro. Bueno, Pichón ha trabajado con pequeños grupos, pero cuando interviene en una organización, esa cascada que sucede hace a todos los grupos. Y bueno, en eso es prácticamente algo de lo que más yo he trabajado. Ahora, vamos al tema de intimidad, ¿no? Intimidad es, digamos, esto de lo íntimo. Lo íntimo viene del adentro. Entonces, yo podría decir, bueno, intimidad sería también, bueno, dado esta cosa de Pichón, Freire, etcétera, no tomar como esta postura dilemática. Yo creo que es solo problemática, no es un dilema. Es más, hay gente que podrá querer convertirlo en dilema, ¿no? Yo creo que es un problema, porque las ideas diferentes no son 100% diferentes. Yo me acuerdo que mi padre en las bibliotecas, ¿no? Tenía un montón de libros y a veces sorprendía a los visitantes algunos de esos títulos. Me acuerdo una en particular, que es que alguien que estaba ahí vio un libro de Hitler, ¿no? Y se le sorprendió, ¿no? O sea, digamos que Pichón tuviera un libro sobre Hitler. No era la historia de Alemania, nada, no era Mein Kampf, pero un libro sobre Hitler. Entonces, bueno, pero esta persona dice, ¿cómo, Pichón, puede ser que vos tengas este libro, digamos, de que en principio me parece mal ideológicamente, pero aparte es que le ves de interesante para tu trabajo? Y dice, mira, mi experiencia con el tema de los libros, que entre paréntesis salir a comprar libros con mi padre era una maravilla. Los viernes y sábados a la noche por la calle Corrientes en Fausto, agarrar 25 libros, ponerlos en el remis y llevarlos. Bueno, dentro de este paquete a veces entraban libros raros. Entonces, mira, vos sabés lo que es la Blitzkrieg. No tengo idea. Bueno, nosotros la Blitzkrieg la podemos aplicar muy bien en el hospital psiquiátrico. Porque la Blitzkrieg es un modelo de estrategia militar en el cual en un determinado momento, en determinada situación, en este caso un ataque en el psiquiátrico, un paciente, convergen todas las herramientas posibles que hagan el máximo impacto sobre el otro. Entonces, si en ese momento es
la suma de un enfermero, más un psicoanalista, más un terapeuta, más una droga, etcétera, en realidad es ese ataque, aunque por ahí es ante un cuadro psicótico intenso, de todas las baterías juntas, pero con todos los protagonistas juntos. Es decir, un equipo. Entonces, para mí me sirvió mucho como experiencia decir, no, momento, es cierto. Todo lo demás sí, esto sí. Después uno puede decir, en realidad es una estrategia militar alemana, y el ejército alemán era muy profesional y probable que no haya sido invento de Hitler. Es verdad, es así. Que puede ser que no sea. Yo me olvidé de mirar el reloj que puse ahí, pero no sé si Elena me dice cómo vamos con los 20 minutos, porque bueno, a mí me encanta seguir hablando, así que no tengo mayor inconveniente. Además quería como sí poner algo que tiene que ver sobre Dewey y la educación, en el cual él dice: la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Es decir, creo que la magnitud y el tamaño que le da al valor de la palabra educación es tan enorme, porque también es educación que distintos alumnos reciben la misma educación, independientemente de sus diferencias, y también hay un acompañamiento en esos tiempos. Pero vuelvo a decir esto de lo íntimo que quería compartir. Bueno, son tan distintos esos mundos europeo, americano. Freire es 100% pernambucano, es de una provincia hermosa que tiene que justamente emigrar por un tema de seguridad a Europa. Pichon, en principio, hay historias misteriosas, pero en realidad viene de una posición muy bien ubicada en Francia, en la industria textil, a un lugar como Misiones. O sea, él cuando llega, y veo las fotos de la época, pues no de mi padre, pero sí se tienen de los guaraníes y cómo vivían, y las chozas, y las mujeres desnudas, etc. Tiene que haber sido un impacto enorme para él, pero a veces ese impacto, las personas, yo tengo la sensación que tienen siempre dos posibilidades, como el famoso cuento de los dos caminos, ¿no? Uno de los caminos es: wow, que estamos en la selva, son todos indígenas, etc. Y otros que dicen: qué interesante, viste cómo pescan y la forma que ponen el anzuelo y cómo se quedan 2 horas esperando a que venga el yacaré. Entonces, hay una visión que creo que tuvo Pichon desde ese momento, de percibir esas cosas que le eran personales. Creo que lo ayudó mucho la edad. No le sucedió a ninguno de sus hermanos mayores lo mismo. Ninguno de sus hermanos mayores tuvo la misma conexión que tuvo Pichon, supongo, obviamente, por la edad. Y bueno, voy a comentar, y voy a terminar con esto, una frase que anoté ahí, que me encantó. Es muy probable que no la encuentren, obviamente. Y es, a ver, y con esto dejo como para terminar, porque tiene un doble cierre. Dice: el pasado es historia. El futuro es incierto. Hoy es un regalo estar con ustedes. Por eso se llama presente. Por eso es un regalo. Y se llama presente. Bueno, ¿saben de dónde es esta frase? ¿De quién es? Esto lo dice el profesor de Kung Fu en Kung Fu Panda a sus discípulos. Y es una película de Disney, de Pixar. Uno dice cómo de golpe encuentra ciertos mensajes intencionales, porque esto no es casual, que tienen esta magnitud. De la misma manera, cuando Bambi le pregunta a la madre de qué son esos ruidos, que son los disparos, dice: hombre. Nada más, es la única frase que menciona. Bueno, muchísimas gracias y espero que esto genere preguntas y discusión.
Muchísimas gracias, Joaquín. Exposición muy interesante, todos tus aportes. Y le damos la bienvenida al doctor Fernando Fabris. Bueno, gracias Elena, gracias a INPA, al profesorado de la Universidad de Quilmes, a Abra, bueno, y un saludo a Ana y a Joaquín, que ya nos saludamos antes, pero quería hacer mención. Bueno, voy a hacer mi aporte, se llama Pichón Rivière como autor latinoamericano. Creo que va a tener el carácter de o por lo menos quiere tener el carácter de un pensamiento en voz alta, ya que sería un tema sobre el que tengo enorme cantidad de interrogantes, algunas no pocas certezas, y entonces no podría plantearlo de otro modo que eso. Sí creo que lo local, regional, nacional, supo ser invisibilizado desde una universalidad que se descubre abstracta, ya que en realidad ponía en el centro la producción de otros países, por lo general centrales y dominantes. Y en esa universalidad abstracta queda siempre lastimada la propia experiencia, la reflexión sobre lo que realmente hacemos, lo que nos ocurre, y la producción de teoría y la creación de dispositivos a partir de lo concreto, y no del último libro que apareció en cualquier destino, que por ahí puede estar bueno, pero puede también ser solo un complemento. Siguiendo un autor que les voy a mencionar, hace poco más de 500 años, dice: un mundo se lanzó sobre otro. Depredador, a punto de transformar todo en propiedad privada, iniciando una conquista para servir en necesidades de coronas europeas y los señores conquistadores. Lenguas y creencias diversas fueron reemplazadas por un Dios verdadero y la lengua del conquistador. Los ideales americanistas de los libertadores, me refiero a Belgrano, San Martín, Bolívar, Castelli, Artigas, entre otros, permitieron la independencia de España, aunque el orden postcolonial fue hegemonizado, como todos sabemos, por las oligarquías terratenientes, aliadas de otros poderes coloniales. La llamada campaña del desierto, imagen que remite a la idea de un país que estaba vacío, se extendió hacia la Patagonia y hacia Chaco, incluyendo a Paraguay y llevando una crueldad y un nuevo genocidio. En el siglo XX, ya ven que voy a toda velocidad, tuvo lugar procesos nacionales, populares y experiencias socialistas que alarmaron hasta el nivel de llenar de odio y de precauciones a las clases dominantes. La respuesta de las élites terratenientes, empresariales y financieras fue incitar y preparar a las Fuerzas Armadas para interrumpir de modo violento, cruel y sanguinario esos movimientos nacionales, populares y sociales. Estoy haciendo énfasis en Latinoamérica, ¿no? La lucha contra las dictaduras y las democracias durante los años 80 tiene hoy una etapa que parece estar centrada en la contradicción entre democracias populares de alta, baja y media intensidad, podríamos decir, y otras democracias neoliberales, que continúan la tradición oligárquica imperialista a la que me refería antes, ya desde el siglo XIX, inclusive desde antes. La inequidad, la desigualdad, el despojo, el neocolonialismo, la sobreexplotación, la desestructuración de los lazos sociales, la presión para desbandarse, la inducida fragmentación tienen raíces muy antiguas, como mencioné, y otras causas actuales. En este terreno problemático se inserta la idea de la pregunta por el Pichón Rivière latinoamericano, porque, como creo que fue dicho, o viene siendo dicho, Pichón Rivière se ubica de un lado de esa contradicción de fuerzas sociales. Uno de los últimos movimientos de esta contradicción, de los tiempos en los cuales nos sentimos, podría decir, felices de ser latinoamericanos, ya que, como decía al comienzo, es una identidad combatida, que nos reconozcamos como argentinos y como latinoamericanos, fue un seminario que se llamó Pichón Rivière como autor latinoamericano, que lo hicimos con el Instituto de Investigaciones Clínicas y Sociales en la Biblioteca Nacional. Y un libro que reúne 25 contribuciones, entre ellas de Joaquín, de Ana Quiroga,
Alejandro Scherzo, que está presente, también Barcia, por lo menos son los que, y Alberto Saba, los que veo ahí en las imágenes, ¿no? De algún modo, ese libro, ese seminario masivo y tan emocionalmente tan importante, significaba el volver a pensar esa identidad que estaba tan clara en Freire, que podría decir tal vez de antes, y tan esquiva en la figura de Pillon Riviere, a quien yo mismo aprendí contradictoriamente, y muy claramente y muy contradictoriamente, de mis maestros, como una figura en principio al que nunca le había escuchado la voz, ¿no? Había leído los textos, pero al que no le había escuchado la voz. Y entonces la idea de Pillon como latinoamericano no era fácil. Como hubiera dicho Horacio González, recientemente desaparecido, no era un tema fácil de afirmar hace 25 años un Pillon latinoamericano. Menos en un contexto neoliberal que no era ninguna ventaja en los años 90 declarar a alguien, era casi darle certificado de función intelectual, ¿no? Antes de todo el proceso que en el siglo XXI revalorizó, me refiero a los gobiernos latinoamericanos de Chávez, de Correa, de los Kirchner, de Mujica, de Evo, Correa, y bueno, etc. Entonces, con eso planteo, porque estoy diciendo por qué digo que es una pregunta, ¿no? Porque este hombre nacido, en realidad no había nacido en Francia, no era nacionalizado argentino, después en Argentina. Y entonces subrayo eso, el carácter de pregunta sobre la condición. O sea, el título lo dice como afirmación. El libro, ahora, entre los que escribieron el libro, algunos dicen que tenía de latinoamericano, algunos dicen nada. ¿No? Si ustedes leen el libro, pues yo no me quedo nada. Solo que expandió su pensamiento psicoanalítico, psiquiátrico, dinámico por Latinoamérica, pero ningún componente. O sea que hay una discusión sobre eso. Yo me voy a basar en dos ejes para tratar de aportar algo a todas estas preguntas. Y lo van dando algunos datos, les espero por lo menos. Es el de pensar a Pillon Riviere como un clásico, un autor clásico. Yo hace rato que vengo diciendo que Pillon Riviere es un autor clásico. Clásico quiere decir que admite lecturas y relecturas permanentes, que el tiempo no lo envejece, que da lugar a invenciones siempre renovadas. Piensa en el clásico Shakespeare, ¿no? Clásico, hoy Freud, un clásico. Bueno, Pillon Riviere es, la figura más importante en el campo de la psiquiatría, el psicoanálisis y después de la psicología social de Latinoamérica, y ya a esta altura, por el tiempo que pasó y por el tiempo transcurrido, como se diría, tiene esa condición de autor clásico. Y un autor clásico es un autor que es siempre actual, siempre presente, tomando lo que decía Joaquín, ¿no? Que por ese lado va lo que quiero decir. Es un autor que tiene una historia fuerte, complejísima, una complejidad enorme. Es un autor que nunca se lo termina de conocer, un clásico. Tiene una actualidad y una vigencia en las prácticas que realizamos también enorme, dando lugar a todos los que estamos acá reunidos y a muchísima otra gente, y seguramente un futuro incierto, pero potente. Esa condición de clásico es algo muy raro, ¿no? Que alguien se transforme en un clásico. Evidentemente hay cierta capacidad de ser portavoz de muchos, que todos sabemos que Pillon tiene, pero también una excepcionalidad. El que se convierte en un clásico no deja de ser esa paradoja de representar a todos y ser excepcional, ¿no? En su planteo. Esa excepcionalidad en lo científico, no la voy a decir, está absolutamente reconocida, está bien documentada en la voz de las personas, innumerable cantidad de personas. Y entonces, ¿cuál es el otro clásico para nosotros? Latinoamérica. Latinoamérica para nosotros es un clásico también, es un tema que no se termina nunca, que admite mil variaciones, que tiene un pasado que nos interroga, ¿no? Donde hay omisiones, matanzas, exclusiones feroces, tiene un presente acuciante que se juega cada minuto, cada día, esa palabra Latinoamérica, y tiene un futuro que tan complejo
como todo lo que hay que conjugar para algún día responder qué quiere decir Latinoamérica. Es decir, que ahí me sumo a la idea de quienes piensan que Latinoamérica está en el pasado, en el presente y sobre todo en el futuro, ¿sí? Como algo a construir, como Latinoamérica, todo eso al mismo tiempo. Entonces establezco esa relación entre Pillon Rivière, un clásico, que Pillon decía que el inconsciente no era que era atemporal, sino que conjugaba todos los tiempos, según Fiasquet, pero no había atemporalidad, lo que había era conjugación de todos los tiempos. El pensamiento latinoamericano tiene mucho de eso en el pensamiento mágico, ¿no? La idea de la coincidencia de todo con todo, de la simultaneidad de las múltiples contradicciones, y más en ese registro de los múltiples planos, de la complejidad, que ese es, junto con los que fueron señalados, ¿no? Como decía Quiroga, ¿no? Los puntos que ya, lo del activo, de la posibilidad de conocimiento, el sujeto de conocimiento, la direccionalidad, temas todos claves, ¿no? La esperanza activa, y bueno, muchas veces Ana o Joaquín, este tema de la complejidad lo hablaron muchas veces, y yo lo quiero tomar también en el sentido de una complejidad y de una otredad que no es opuesta a la unicidad del sujeto, ¿no? Una unicidad que a su vez es una contradicción. Pero me parece que ese es otro tema clave que junta a Pillon Rivière clásico con Pillon Rivière latinoamericano, porque digamos, la unicidad se forma, como sabemos, por una extraña y singular conjunción de las cuestiones más diversas, ¿no? La teoría del grupo interno no es ni más ni menos que eso. El estar habitado por una ecología subjetiva, la cual el self hace cada día, en cierto sentido. Algunos días son más tranquilos, otros más complejos. En Latinoamérica nunca nada es muy tranquilo. Una síntesis de cada día. En esa otredad y en esa singularidad se transforma en colectivo, ¿no? Por eso tanta gente dice que Pillon Rivière escribe cosas que ya habían pensado. Personas muy distintas, eso no sé cuándo lo leen, ¿no? Bueno, ahí voy poniendo en conexión esos dos aspectos. La temporalidad de una Latinoamérica en sus tres tiempos, la complejidad que nos habita a Latinoamérica, como realmente es una complejidad máxima, como decía Bolívar en 1821, ya decía, necesitamos de la igualdad para conjugar la enorme diversidad que somos. Y entonces ahí hay un rasgo que se expresa muy bien en la teoría de Pillon Rivière, ¿no? A partir de 1955, 56 y durante 20 años Pillon Rivière desarrolla una teoría, que es la que nosotros particularmente estudiamos, donde el tema de la complejidad en los conceptos, ¿no? Uno puede agarrar un texto de Pillon Rivière y si saca línea de los conceptos va a haber multiplicidad de autores y la articulación casi infinita e influente. Podría tener que ver la Florencia y el monte y la selva como algo tupido y lleno de determinaciones, pero también la complejidad que ese hombre a los 49 años intenta expresar allá en el año 56, una teoría, y ya usando palabras como polidimensionalidad, pluralidad, palabras que se pusieron de moda en los 80 en Argentina o en los 90, pero que en la teoría de Pillon Rivière estaban presentes ya en la década del 50. Entonces son puntos de conexión entre esa Latinoamérica compleja y llena de otredades problemáticas y que no se finalizan y que no se permiten solo un pasado, sino también un presente y un futuro, y ese aporte, y también esa técnica, no solo la teoría, esa técnica de Pillon Rivière, que es la técnica del grupo operativo, que tiene la enorme virtud de invitar a conjugar las diferencias, a transformar los dilemas en problemas. Transformar dilemas en problemas que no surgen en cualquier contexto, surgen en un contexto, esas ideas son de 1956-57. En un contexto altamente problemático, donde podríamos decir el movimiento mayoritario en Argentina empezaba a estar prohibido durante los siguientes 18 años. Pues ahí la experiencia Rosario, las crónicas de la experiencia Rosario muestran esa preocupación por las diferencias que seguimos discutiendo, qué hacer con las diferencias, aprendiendo acerca de eso.
Esa es otra pista para pensar lo latinoamericano. Es decir, a Pillon, ¿con cuáles materialidades sociales hay que correlacionarlo para comprenderlo? Bueno, en realidad con todo el mundo. La idea de Siniestro y Maravilloso es del 46. Bueno, había terminado ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial. Puede ser que lo haya incluido, seguro. Pero también en el 46 irrumpía una clase social nueva en la escena política, muy irrumpido, de un modo fuerte, que algunos lo vieron muy desagradable, situación, como la fiesta del monstruo, el cuento de Bioy y Borges, que lo vieron como casi algo horroroso, la irrupción de la clase obrera y el peronismo, o inclusive en Casa Tomada, en alguna de Cortázar de ese mismo tiempo, algunos interpretan que también está presente ahí la idea de que había tomado el espacio de una clase que no le gusta. Bueno, en ese contexto formula uno de sus grandes temas, Pillon, la relación de lo siniestro y lo maravilloso. Idea de lo maravilloso que tiene un componente latinoamericanista interesante. Es raro que un científico diga que hay que transformar lo siniestro en maravilloso. Y había un científico que tenía mucho del poeta. El pensamiento de Pillon Rivera hasta el año 55 es un pensamiento descriptivo, científico. Podríamos decir que no produce ni frío ni calor, es muy riguroso. Los escritos sobre esquizofrenia, epilepsia, psicosis. A partir del 56, ahí creo que estoy discrepando un poquito con vos, Joaquín, que vos decías que es más, pero ahora vemos que a partir de ahí eriza un poco la piel. Yo, por ejemplo, una teoría de la enfermedad lo leí aproximadamente 50 veces en los 30 y pico, 35, 40 años en relación con la psicología social que tengo. Ya casi 40 años entre alumnos y profesor. Lo leí unas 50 veces. Yo diría, no sé si eriza la piel, pero que moviliza de un modo increíble, ¿no? Y yo en eso pienso que esa conjugación que también aparece en textos como los textos de Disegni, o los textos inclusive de Grupo Operativo, expresan un nuevo lenguaje tan descriptivo como expresivo, que surge a partir del año 55-56. Y se parte la obra de Pillon Rivera en dos partes y en dos modos de expresión bien distintos. Uno científico y frío y descriptivo, por ejemplo, Psicoanálisis de la esquizofrenia de 1946, y una teoría de la enfermedad que uno no termina de leerlo nunca, no termina nunca de entender todo lo que dice. Y cada vez que lo lee dice cosas nuevas que antes no había visto. Eso es un autor clásico, eso es lo que pasa con cualquier autor clásico. Bien. Ya dije, ¿no? El siniestro maravilloso es la teoría de la enfermedad única del año 46. Bueno, expresa que la pérdida es el factor clave en la enfermedad mental. Bueno, en el año 47, por primera vez, la sociedad industrial desplaza a lo agrario. Hay mucha obra en la literatura de que queda atrás todo un mundo, del pueblo, de lo agrario, lo que provocó una gran tristeza. Y hay otra conexión. Hay otra conexión más que aparece en los años 60. ¿No? El concepto de adaptación activa, que uno supondría que Pillon lo sabía desde chiquito, lo hizo cuando era un hombre que tenía 60 años casi. ¿No? Y ahí aparece en su obra por primera vez la idea de adaptación activa. En el año 63 lo menciona, prólogo de Lieberman, en el 65 lo define por primera vez. Movilidad de las estructuras, una idea clave, es posterior a esta fecha. Creo que el 67, no recuerdo. Y ese proyecto, ¿eso con qué coincide? ¿No? Plantear la salud como adaptación activa a la realidad suponía, aparte de asegurarse que lo iban a echar de la APA, porque al año siguiente, 64, lo echan de la APA, no lo echan, le sacan todos los analizados, lo cual es básicamente lo mismo, 10 analizados en un análisis de que yo tenía, pero significa plantear un criterio de salud muy en la línea de lo activo, de la práctica, de la posibilidad de conocimiento. Había que tener una palabra que usa Ana Quiroga con frecuencia cuando se refiere a Pillon Rivera, un coraje muy grande para afirmar que la adaptación activa a la realidad era el criterio de salud. Un coraje epistemológico y de otros. Lo mismo pasa, bueno, esto es muy interesante, muy poco conocido, el seminario sobre conducta política del año 69, donde se ve la radicalidad
política del pensamiento de Pillon-Rivière, que se expresa de un modo muy concreto en la obra completa, que publica a inicios del 71, y particularmente en ese prólogo tan maravilloso que publica la obra. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que hay que otra vía para pensar la latinoamericanidad de Pillon-Rivière es ver con relación a cuáles contextos su obra es una respuesta. En ese sentido, dice Lucien Goldman, y con esto yo voy cerrando, que toda obra de un autor es el intento de respuesta a la pregunta que un sector social, que un sujeto colectivo se hace. Aclara, una clase, un sector, una parte de una clase. Entonces creo que no hablé de lo popular, no dije que Pillon-Rivière en el 57 decía que la clase obrera tiene mucha mayor cantidad de insight y capacidad de insight que el resto de las clases. Con esa sola frase ya lo podrían haber expulsado en 57 para no hacerlo esperar tanto. En el Congreso del Grupo del 57, creo que en la página 486, uno puede ver eso, que él decía que era la clase obrera lo que tenían más, no solo que era analizable, que era lo que se discutía de que sea analizable, que tenía mayor capacidad de insight. Cuestión que en mi práctica clínica, la verdad, no quiero ofender a nadie, pero me lo corroboró, ¿no? Ese modo más directo de resolver en los sectores de la clase obrera y trabajadora, inclusive ampliaría a los sectores populares sus conflictos psicológicos. Bueno, me encantaría hablar mucho más, pero quiero honrar voy por el minuto 21, creo, así que corresponde que vaya cerrando. No quiero dejar de decir que tengo una profunda admiración por Pablo Freire, que cuando vino en el 93 invitado por la escuela, me llevé creo que 7 libros, y tengo firmado los 7, por Freire aparte en la foto, y que es uno de los tesoros más lindos que tengo, no solo esas jornadas increíbles con él, sino también esos libros por su firma, que es un pequeño cholulismo que también hice con Atahualpa Yupanqui y con otros autores que admiro. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, felicitaciones a todos los expositores y hagamos un espacio para preguntas. Yo tengo 2 ya acá que llegan. Lucas Sebastián Escalante le pregunta a Ana, ¿se podría crear un proyecto psicosocial y psicoeducativo al mismo tiempo para mejorar la calidad educativa en Argentina? ¿Se pueden implementar los grupos operativos dentro de las escuelas públicas y privadas? Estás muteada, Ana. No, acabo de desmutearme. Creo que sí. Yo no sé si exactamente los grupos operativos, porque eso implica un encuadre, un acuerdo. No dudo que se pueda hacer un proyecto, un programa educativo, y creo que desde la psicología social el encuentro con educadores existe bastante frecuentemente. Hay formas de desarrollo donde está integrado modelos educativos nuevos, progresistas, etcétera, no necesariamente freireanos, ¿no? Y la presencia de la psicología social. Respecto de los grupos operativos, yo creo que sí creo que sería factible el trabajo grupal. Los grupos operativos tienen un tipo de lectura y un tipo de análisis
que implica un acuerdo, un pacto, un contrato, que no sé si se puede poner en cualquier institución, no solo pública, sino privada. Pero sí el instrumento grupal, que sí es el de la operatividad de los grupos, porque Pichon piensa la técnica de grupo operativo a partir de que cree absolutamente en la operatividad de los grupos, que a veces pierden su operatividad, ¿no? Pero bueno, eso es lo que podría decir. Creo que hay un camino en el desarrollo de la pedagogía donde la grupalidad va avanzando. Bueno, de hecho, fundado en la concepción pichoniana, nosotros hemos creado con algunos psicólogos sociales, pedagogos, etcétera, un colegio secundario, y trabajan en grupo. Se tiene esa mirada de la grupalidad, pero no se nos ocurre hacer grupos operativos, ni siquiera, sí puede ser en alguna situación particular en el ámbito de la escuela, y más claramente con docentes, ¿no? O personal administrativo, o todo el conjunto del personal. Pero que en eso también tengo en cuenta lo que dijo Joaquín, ¿no? De que Pichon nos formó básicamente para trabajar con grupos en las instituciones. No creo que haya... A veces pensamos que es una falla de la psicología social, pero nosotros no tenemos una formación como, por ejemplo, la plantea Ulloa, ¿no? O la plantean los franceses, etcétera, para intervenir en la institución. Pero sí tenemos mucha comprensión del proceso grupal en un contexto. Y ese análisis nos dice que no es tan sencillo lo de grupo operativo. Bueno, me extendí un poco, pero me hiciste pensar qué hacía con esa pregunta. Bueno, ahí viene otra para vos, de Martín Marrocle desde Belleville, Córdoba. Dice, ¿cómo percibe hoy en el campo de la formación de los psicosociales la recepción que tiene el lugar que Enrique le daba al arte, fundamentalmente al conocimiento del surrealismo como movimiento y a la poesía como herramienta? ¿Está presente hoy eso como decisivo en la formación o tiene una recepción marginal? ¿O qué punto de vista tiene? Pregunta Martín. Martín, yo tengo una posición y una expectativa mucho más cercana a lo que fue mi formación y a mis intereses. Es bastante difícil transmitir algunas ideas respecto de, por ejemplo, del surrealismo. No es que no se las planteemos a los alumnos y que no les interese eso de arrancar la piel de la realidad, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hay temas que son muy fuertes en el pensamiento de Pichon, pero creo que es por una cuestión de época. Yo acuerdo lo que dice Fernando, que Enrique es un clásico, pero también vamos siguiendo, que estamos hablando de la unidad del enseñar y el aprender, vamos siguiendo cuáles son las inquietudes de nuevas generaciones. Y
su concepción de arte es otra, su concepción sobre lo maravilloso, etcétera, etcétera, es otra. Si uno... no es que esté borrado, pero yo creo, tampoco lo pondría en un lugar de marginal, pero me parece también muy interesante la pregunta, Martín, porque sería importante poder repensar sobre todo esto. Pero nosotros en este momento, desde el punto de vista de la formación y de la psicología social, estamos demandados por otras cuestiones que han emergido, por ejemplo la cuestión de género, ¿no? Que han emergido en nuestro campo y que nos han agarrado, bueno, como una exigencia nueva de formación para los que somos viejos y un modo de pensar para las nuevas generaciones que es espontáneo, casi espontáneo y natural, ¿no? Entonces, es eso, es decir, no sé qué espacio le corresponde por derecho, por criterio, sin dejar de pensar, pero sí de todo lo que se rescata de toda esa perspectiva de Pichon es el tema de la creatividad. En eso me parece, Fernando, que vos tenés la experiencia como docente de la escuela hoy, ¿no? Sobre esa cuestión, ¿no? Es decir, que la creatividad es posible. Los maestros, los creadores de otras épocas y su obra y lo que significaron, me parece que están en otra dimensión para los que hoy estudian. Yo tengo si te parece, Ana, y tengo un pensamiento que me da la impresión que el surrealismo de Pichon Rivière, que funda la revista Ciclo en el 1947, con Pellegrini, que lo conoce a Breton, que se apasiona, que hacían reuniones en la casa, ¿no? La segunda reunión del grupo de Madrid, todas estas cosas que vos conocés, pero todavía el público no conoce. Se objetiva en la invención de Lecro y de las técnicas comunitarias y grupales. O sea, yo creo que en la escuela, en las escuelas, en todas las escuelas, hay algo del surrealismo que es la coexistencia de muchos planos de sentido, que es esencial, y que está incluido, no necesitamos, digamos, lo creativo es interno a la teoría de Pichon Rivière, ya no es algo que se practica aparte haciendo poesía o haciendo otra cosa. La poesía se hace porque decodificar un emergente es hacer poesía en la práctica cotidiana. Yo tengo esa certeza de que ahí se objetivó mil cosas previas para crear la psicología social. Eso concuerdo absolutamente, es decir, que la creatividad, lo insólito. Yo en ningún lugar he visto tantas cosas locas como en la escuela. Pero no es una locura de la patología, ¿sí? Es una locura de la ruptura de lo esperable. Por eso Moffat siempre dijo que la escuela era un hospital de noche, ¿no? Porque nosotros funcionamos a la noche. Que por otro lado Pichon decía que era el momento clave de la asistencia. Yo sí en eso concuerdo totalmente, me refiero al contenido, puede haber un elemento de transmisión en lo actitudinal, o en lo que se trata de contener, en lo que se trata de descifrar, pero no de comprensión si es un contenido que se transmite. ¿Está, Martín, te parece? Sí, acá, muchas gracias. Si Gracias, Fernando. Buenísimo, sí. Me lo sigo preguntando igual, pero sí, es un repensar permanentemente. Pero buenísimo. Y gracias. Si
Jimena Fleurquín pregunta para todos, ¿cómo se espera que impacte la pandemia en la educación, teniendo en cuenta los pensamientos y aportes de Pichón y Paulo Freire? Acá el que aprieta el botón habla. Bueno, tomo un pedacito de esta pregunta. Yo creo que hay un elemento muy importante, que es que hemos como no querido hablar de que esta pandemia nos ha mostrado una pobreza inesperada, que no la teníamos contemplada, que es la pobreza de la falta de acceso a la educación o a la información o a la modernidad de esos trámites. Básicamente estoy hablando del acceso a medios como este. O sea, es solamente el 55% de la población en la Argentina accede a la posibilidad de esto. Y esto obviamente no solamente afecta a las personas, sino también a la educación, y hemos descubierto esa pobreza. Después es notorio en varios de los estudios que hemos hecho es el daño como emocional, psicológico en los chicos y la alegría con la cual se produce la presencia, el contacto con el otro. La pandemia para el mundo va a ser un antes y un después. De todas maneras, hoy justamente participando de un seminario sobre lo que sería el futuro de post-pandemia, al cual este pensador le asignaba poco, decía, no pensemos en el mundo post-pandemia. Va a haber un mundo que es el de la pandemia reformulado, porque durante el proceso de esa pandemia ha habido pensamientos, análisis, decisiones, etc. O sea que no va a haber un antes y un después, sino como pichonianamente un proceso y un proyecto. A mí me gusta mucho, lo mencionó varias veces Ana, al pensamiento de Pichón vinculado a los proyectos. Sí, ha afectado, tenemos crecimiento de violencia, enfermedad, digamos, realmente crisis, pero digamos, si hay una respuesta institucional que no es cara, son decisiones. La pospandemia va a ser, realmente, él hablaba, la pandemia es como la guerra. ¿Cómo es la posguerra? Y en la posguerra, en realidad, lo que uno siente es lo que perdió, en este caso, gente que fue al frente de batalla, etc. Pero también en esa posguerra está lo que se aprendió durante la guerra, que es cómo trato los afectos, cómo trato mis recursos, cómo miro este capitalismo salvaje como para que se convierta en algo más normal, más comunitario, más de intercambio, ¿no? Porque eso es un poco el fenómeno de la guerra y la posguerra. Por eso yo veo una pospandemia afectando a la educación menos de lo que creemos, pero que dependemos, a la manera de la presencia de un Freire y un Pichón, de quién dirija cómo va a ser la educación. Si pensamos que la conexión con el mundo, palabras textuales, nos da a enseñar o quechua o guaraní en las escuelas, y se afirma que eso es la conexión con el mundo, hay una equivocación tremenda. Eso es respetar en todo caso los pueblos originarios, pero no es la conexión con el mundo. La pandemia nos ha hecho conocer un mundo que desconocíamos, y eso que en la Argentina negamos prácticamente toda información de lo que viene de África. Y nos daríamos cuenta cómo hay fenómenos tribales excepcionales donde las comunidades se han salvado un poco de la enfermedad por mantener esta comunidad cerrada, más tribal. Entonces, quizás nos responde, yo veo una escuela que va a depender de nuestros líderes si es buena o es mala. Si se convierte en un campo de batalla sindical, económico, etcétera,
la educación no tiene salida, ¿no? Por más denuncias que hagamos. Y bueno, tenemos el ejemplo básicamente de Freire, cuánto sufrió la persecución por eso. No nos tomamos en serio, como dijo psiquiatra norteamericano, la educación es la vida. Y la educación es la que va a marcar, él decía también, que cada proceso educativo generaría un nuevo proceso de todo tipo y que tiene que reformularse dentro de los conceptos estos del enriquecimiento del ser humano. Ahora, si lo consideramos cautivo a ese ser humano y no le damos la creatividad, el acceso, la igualdad, etcétera, y sí, no, la educación va a ser, al contrario, va a ser más manipulada. Esa es mi visión. Yo le digo algo breve y después también posterior. Escucho a Ana a ver qué dice de semejante lío con una pregunta difícil, ¿no? De lo que estamos viviendo. Yo escribí un artículo que se llama Las dos pandemias en la revista La Tecla Ñ, que después salió publicado en un libro, se llama Las dos pandemias. Idea muy difícil, muy discutible, pero hasta donde me dan los modos de indagar, la sigo sosteniendo, es que hay una pandemia que es el neoliberalismo, que tuvo expresiones agudas en la Argentina, y hasta donde los estudios realizados con compañeros, el impacto de ese neoliberalismo es superior al que produjo la pandemia. Me refiero inclusive hasta el proceso más limitado de los últimos 4 años, y ni hablar del proceso de los 90, ¿no? De la vida social. Así todo, creo que esta pandemia no me parece exagerada la comparación de una guerra, en el sentido de que, de un punto que creo que hay que estar bastante atento, que es que los signos van a aparecer ahora. Yo sería como les diría, cuídense y cuiden a todos y hagamos grupos post pandemia, porque la post pandemia, igual que la posguerra, la sobreadaptación que se realizó para no sufrir en una pandemia se empieza a dejar de ser necesaria. Y cuando se termina la sobreadaptación aparecen los síntomas. Están todos yendo al traumatólogo, tomando ansiolíticos, antidepresivos. Bueno, ahora viene, ahora hay que cuidarse, ahora hay que hacer grupos. Esa es mi percepción respecto a esa cuestión. No sé cómo lo ves, Ana, que hubo muchas charlas, ¿no?, que se organizaron de la escuela por el tema pandemia. Yo acuerdo, es decir, resueno mucho con las cosas que ustedes están diciendo. A mí me está convocando en este momento, no sé si estamos en pospandemia, me gustaría que fuera verdad, ¿no? Pero los pasos de vuelta a la llamada normalidad, que no va a existir, como es decir, hay una cosa de ilusión de que vamos a volver donde esto se quebró. No es así. Yo noto que hay un tipo específico, así como un tipo específico de sufrimiento durante el encierro, donde primero el encierro con algo que estaba ahí amenazando, pero todavía distante. Cuando se nos instaló, y yo creo que este año fue mucho más doloroso. Y esta, por el colapso, por la cantidad de muertes, por el grado de riesgo que se vivía, que estaba la esperanza bastante avanzada de la vacuna, pero yo creo que está habiendo un sufrimiento específico de tránsito, ¿no?, de empezar a recorrer esta nueva situación. Y todo eso que se vivió, que el trauma estuvo durante estos
los últimos años. Pero el trauma no explica todo lo que nos está pasando. El concepto de trauma, que es riquísimo, pero yo creo que este momento de dejar los referentes que de algún modo armamos como podíamos en este último tiempo y empezar a construir nuevos referentes, es una situación muy compleja que se expresa en los chicos. Hay como más potencia respecto de esto porque es mucho más estructurante volver al contacto con los pares. Pero en ya más grande y los adultos, yo observo, no solo en mí, sino en los otros, y espero que no sea una cosa muy proyectiva, sino incluso hay videos muy divertidos acerca de toda esta situación. Hay un costo de ubicarse sabiendo que no vamos a encontrar, creyendo que podemos encontrar, pero sabiendo que no, es decir, con una identidad golpeada, ¿no? Entonces, a mí me parece que, no sé si este es un pedazo de la pospandemia o el coletazo de la pandemia, pero es un tránsito muy difícil. Muchas gracias por las respuestas. Acá Manuel Gutiérrez, dice, ojalá la escuela se transforme en un campo de batallas donde se dispute un proyecto educativo a favor de los intereses populares de los oprimidos. Y Diana Esquivel hace una pregunta, es la última porque ya estamos en tiempo. ¿Creen que en pensamiento de Freire y Pichón tienen la participación necesaria en los institutos de formación docente? No, en realidad no. Yo he trabajado mucho con docentes, y pues estamos hablando de formación docente, es la formación que recibe el sistema educativo, no estamos hablando de escuelas de psicología social, estamos hablando del sistema educativo. No, la respuesta es no. Yo veo bastante del material con el cual se anotan y cursan y también reciben puntaje. Es información, pero es como si fuera, reciben enseñanza pero no enseñaje, ¿no? Entonces, no hay una articulación que después se lleve. Un poco creo que Ana dijo una cosa interesantísima, es cómo son el tema de los grupos en la virtualidad. Es todo un tema a investigar, porque el docente tiene relación en la virtualidad con el alumno, pero no estamos como... Ellos no se relacionan entre sí, hay mal trabajo de lo que sería la dimensión grupal. Yo creo que no, y creo que Freire no, decididamente, creo que sí se lo conoce, se lo menciona, a veces lo he visto utilizar más como una herramienta política que como un tema realmente de contribución, y en el caso de Pichón, muy poco, y lo estamos viendo ahora en la Universidad Popular, que la cantidad de solicitudes de los docentes para poder incorporar ese conocimiento que es como novedoso pensar que se articule con la educación. Y fíjense, es un absurdo porque prácticamente, digamos, Pichón ha estado totalmente vinculado a la formación, ¿no? Desde los institutos, las escuelas, todo. Sin embargo, bueno, esa es mi percepción de trabajar con ese sector de la población. Pero creo que es una gran oportunidad. Sí, hubo además una especie de, a partir de fines de los 80, 90, y uno sigue escuchando en la formación de formadores, una especie de huracán cognitivista
que hizo, es decir, que corrió mucho esto del enseñaje, ¿no? Esto que estás planteando vos, Joaquín. Sí, por supuesto, uno hace convocatorias y vienen docentes de todos lados porque registran la necesidad y la falta de instrumentos, pero no la registran porque no la recibieron, además. Eso es lo que pasa. Así que no en este momento. Son así, algunos núcleos, pero no es lo que domina en absoluto. Pensaba que estaría bueno también contextualizar, no en los institutos de formación docente, que por ahí no estoy vinculado directamente, pero sí en las universidades de Argentina, ¿no? Pensaba que, digamos, que con Quillón pasa algo parecido con Freire en Brasil. En los lugares oficiales, más bien no es visto, no habría que decir, ¿no? O es muy poco visto, o es casi, yo diría casi que hay una ley tácita de proscripción, que se viene rompiendo de muchos modos. Bueno, eso pasa en las facultades de psicología de toda Argentina, que esas sí las conozco bien, en algunas clases empiezan a abrir, algunas se instalaron cátedras michonianas, pero contra la corriente, ¿no? Un poco en la línea de 40 años de neoliberalismo y con modernidad que desgraciadamente estamos todos metidos, ¿no? Y a veces tratando de salir. Y no es ajeno a ese contexto. Pero ahora al revés, creo que está creciendo, ¿no? Que hay signos de que está creciendo fuerte. No solo cierta resistencia a las formas de dominación, sino el interés por la nueva ola de interés en la obra de Quillón Rivière, ¿no? Estoy dando clase de algo insólito. En la carrera de psiquiatría de APSA dicto una materia que absolutamente todo Quillón Rivière, ¿no? Algo, también fui a la Universidad de La Plata y hay un interés nuevo, y que bueno, quería poner ese otro contexto, ¿no? El universitario. Muchas gracias. Ya casi a Jorge Cardelli, 2 minutos, por favor. Por favor, el micrófono, no se escucha. Sigue sin haber sonido. Jorge. ¿Qué pasa? ¿Me escuchan? No se escucha. Ahora sí. No, en relación a lo que decía Ana, si estamos viviendo, ¿no?, una especie de post-pandemia, yo también tengo la sensación de que esto de la post-pandemia tiene, me parece un poco irreal, y acá lo quiero combinar con que, por el otro lado, el efecto neoliberal continúa siendo fuerte. Y eso me parece que se termina siendo un obstáculo para que haya una pospandemia mejor. Así como está dada la pospandemia, suena mucho a formalidad y no a la generación de mecanismos con los cuales se pueda procesar, digamos, todo el sufrimiento habido. Y en relación con la educación, uno tiene la sensación de que hay una especie de medio decadente, en el sentido de que todo eso que es los 7 millones u 8 millones de pobres que hay, como que
y muchos de ellos resueltos por la vía de planes y toda una serie de mecanismos que ha ido gestando el Estado y que, bueno, que son una respuesta necesaria, también es como que, para mi gusto, empiezan a introducirse en el plano de la educación, como una necesidad de educación tipo plan social, e inclusive muchas de ellas que han venido, por ejemplo, en el caso de los bachilleratos populares, que han venido con toda una carga ideológica de tipo freiriano, también entran en un proceso medio decadente, no sé cómo plantearlo. Por ejemplo, que en términos prácticos, muchas de las educaciones de los bachilleratos populares de adultos, en vez de consolidarse como un proyecto popular y con especificidad y con riqueza, terminan pasando al área social. A mí me da la sensación de que el neoliberalismo está jugando su papel. Y también la respuesta del Frente Popular también es una respuesta que no alcanza a ponerle fortaleza o alternativa o a esta perspectiva neoliberal. Es decir, es como una especie de parapeto contra el macrismo, pero que no alcanza a avanzar para confrontar con más fuerza estos fenómenos que son los que estamos viviendo. Medio confuso lo que digo, pero hay como una sensación de decadencia, de pérdida de credibilidad en este caso. Muchas gracias por tu comentario. Le paso la palabra para terminar a María del Carmen Barcia, presidenta de APRA. Hola, primero, ante todo, gracias a los 3 disertantes. Por razones laborales yo tengo que llegar tarde necesariamente, ya lo voy a ver por YouTube. Y quisiera limitar en 4 o 5 personas el agradecimiento a esta vasta concurrencia. Primero, Alejandro Scherzer y Alberto Saba. Gracias, Ale, gracias, Alberto. Segundo, a Adriana Rodríguez, extendiendo a Alicia Zaraco y a Jorge Cardelli, a toda la gente, Gabriel Titarelli de Mar del Plata, bueno, a todos, muchísimas gracias, muchas gracias. Creo que estos son espacios necesarios, totalmente necesarios, y frente a lo que vos dijiste, Jorge, yo creo que hay algo que es significativo. La vida de Freire y de Pillon ocurrió en el siglo pasado, donde la bipolaridad política era un hecho totalmente trascendente. Estamos en el 2021, donde después del 89, que cayó el muro de Berlín, cambió el panorama sociopolítico mundial. Y creo que ese es uno de los motivos de ese decaimiento que vos mencionás, o de ese estado de no sé, de qué, pero me parece que la unipolaridad en este momento marca los tiempos, desgraciadamente, como para no poder afianzar con mucha más fuerza los pensamientos que fueron libertarios, no emancipadores, sino libertarios, que es totalmente distinto, porque el emancipado sigue siendo lo que era y el libertario empieza siendo algo que no es. Y me parece que a eso obedece esto que vos mencionabas como estado de dejadez. Bueno, por mi parte, el agradecimiento a todos absolutamente y muchas gracias por haber concurrido. Besitos a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este interesantísimo encuentro. Saludamos afectuosamente también a quienes nos siguieron a través del Facebook y de nuestro canal de YouTube y agradeciéndoles mucho sus comentarios. Les recordamos que el próximo encuentro se realizará el viernes 15 de octubre a las 20 horas. Buenas noches.